Bien. Y eso multiplíquelo por todos los sacerdotes que tocaban el shofar. Y eso tocaba en las mañanas. Y eso se llamaba el gran shofar. Y eso anunciaba que ya era el día del Yom Kippur. Y era cuando todos estaban alegres por la fiesta, pero al mismo tiempo era un momento de preocupación porque era el día en que el Señor aceptaba la sangre del holocausto, de ese cabrito, para expiación de los pecados. Ahora, cuando hablamos de esta fiesta, y mucha gente quizás que nos está viendo, dirán, ¿qué es lo que están celebrando? A lo mejor estamos tratando de judaizar. No es nada de eso, simplemente son fiestas que el Señor dio en el Antiguo Testamento, pero nosotros lo recordamos porque tiene su cumplimiento profético en Cristo Jesús. Y todo lo que el Señor habló en el Antiguo Testamento, como dijo el apóstol Pablo, era sombra de lo que es Jesucristo. Todo, absolutamente todo es acerca de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros lo estudiamos, lo comprendemos y aprovechamos de celebrar, porque el Señor hace maravillas. Y cuando hablamos nosotros de la fiesta del Yom Kippur, tenemos que ver que el origen se lo dio Dios. Dios, como leyó nuestro hermano César en la Biblia, en Levíticos capítulo 16, Él dice, ustedes van a hacer esto. No es una idea de Moisés, no era una idea de Aarón, sino de mismo Dios. Ahora, cuando Dios habla, Dios no habla por caprichos, no habla por si acaso, sino que tiene un gran significado. Y cuando nosotros estamos en esta era que estamos en el siglo XXI, aparte tenemos otro calendario totalmente diferente al calendario de Dios. Aparte tenemos otra cultura, que nada que ver una cultura hebraica. Entonces hay muchas cosas que van quedando en lo incógnito, no se van conociendo, pero cuando entendemos y nos metemos a lo que es la Biblia, empezamos a comprender y tenemos una idea más clara del trabajo que vino a hacer Jesucristo hace 2000 años atrás. Fue un trabajo totalmente completo. Y cuando hablamos de estas 7 fiestas, sabemos que el número 7 significa plenitud, significa algo que ya está completo, significa algo que totalmente es de Dios, como lo estamos viendo en el libro y el estudio de Apocalipsis. Podemos entender que el número 7 tiene un gran significado delante de Dios. ¿Por qué no son 9? ¿Por qué no son 10 fiestas? ¿Por qué no son 12? El Señor puso 7 fiestas. Ahora, esta fiesta era cuando el sumo sacerdote era el único día durante todo el año que podía entrar al lugar santísimo. Ellos podían estar en los atrios, hacían otros holocaustos, hacían otros sacrificios, hacían libaciones. También mantenían, el trabajo sacerdotal era mantener lo que era el lugar santo, donde estaban los panes, donde estaba el candelabro. Entonces ellos cuidaban, pero no podían entrar al lugar santísimo. Ese lugar santísimo solamente se podía entrar una vez al año. Y ahí es cuando se presentaba la presencia de Dios. Cuando antes de entrar el sacerdote tenía que ser purificado totalmente, tenía que ser lavado. Y eso prácticamente es un simbolismo acerca de lo que es el bautismo en el Nuevo Testamento. Ellos tenían que lavarse todo completamente, tenían que lavar sus vestiduras, tenían que lavar todo y tenían un traje en específico. Yo no quiero dar un estudio bíblico acerca de eso, sino un recordatorio por qué lo estamos haciendo, porque yo sé que algunos tienen hambre, yo tengo hambre y de aquí vamos a ir a comer, vamos a ir a celebrar. La gente dirá, ¿cómo comen? Pero el Señor dio la comida y el Señor dio las fiestas. ¿Qué podemos hacerle? Entonces, explicarle en grandes rasgos de lo que se trata. Entonces, en la cultura judía, eso no está en la Biblia, pero en la cultura judía, resulta que el sacerdote, a los sumos sacerdotes, porque no también cualquier sacerdote podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Y cuando se habla acerca de la unción, nosotros ya estudiamos una unción que era preparada, era un aceite preparado y una receta bíblica y una receta de Dios.
no es el aceite extra virgin de oliva, no es ese, ¿no? Mucha gente, ven el aceite. No, no es ese aceite, es un aceite preparado. O sea, la unción, sabemos que en estos tiempos es el Espíritu Santo, pero en aquel tiempo, para preparar al sumo sacerdote, se le hacía un ungüento, un aceite, y se le rociaba totalmente. Entonces decía, ya está listo. Pero el día del Yom Kippur era un día tan especial que aparte de ese ungimiento que ya recibía el sumo sacerdote, ese día tenía que lavarse completamente. Pero no solamente tenía que estar lavado o limpio exterior, sino también en el interior. Porque la cultura judía dice que a los sumos sacerdotes se le amarraba un cordel con campanas. Entonces, cuando estaba la presencia de Dios, estaba el sumo sacerdote adentro, pero nadie podía entrar. Entonces, si el sumo sacerdote no estaba aprobado por Dios, en el momento moría, porque era la presencia de Dios, era muy fuerte. Entonces, cuando no sonaban los cascabeles, las campanitas, entonces los sacaban arrastrando. Eso es lo que dicen los escritos judíos. O sea, en este día era algo que el mundo, el pueblo de Dios, se preparaba de tal manera que era vivir o morir prácticamente. Era algo terrible, pero al mismo tiempo era como decir, el Señor va a cubrir todos nuestros pecados. Era una fiesta en la cual el Señor se iba a olvidar de todos nuestros pecados. Entonces era de gran gozo, pero lo que nosotros tenemos que entender, pero también era muy delicado. Ahora, ¿qué significa Yom Kippur? Yom, como ustedes saben, significa día. La palabra Yom significa día, pero el día de 24 horas. Eso significa Yom. Porque dentro de la Escritura hay otros días, también se habla de años de 365 días, hay otros años o semanas que son de 7 años. Entonces hay varios dichos o maneras como nosotros, el español, una palabra puede significar varias cosas, pero Yom significa día de 24 horas. Eso es lo que significaba, ¿no? O lo que significa hasta este día. Ahora, ¿qué es lo que significa Kippur? Ahora Kippur viene de la palabra kapar, que significa reconciliar, borrar, expiar o cubrir. Entonces, ahí donde también se viene la palabra cubrir, que viene siendo del kapar. Entonces, Kippur significa cubrir, viene de la palabra cubrir. Entonces, es el día de cubrimiento. Ahora, cuando hablamos de las expiaciones, no estamos hablando de que el Señor iba a borrar los pecados, sino que los cubría. La ira de Dios se calmaba cuando el Señor aceptaba ese sacrificio. Ahora, dentro de lo que nosotros podemos ver en Yom Kippur, que significa el día de cubrir, el día de calmar, de mantenernos bajo una esfera en la cual Dios no manifestaba su ira y no eran muertos en ese día, entonces se celebraba también con 2 cabritos. Entonces, un cabrito se elegía para el Señor. Entonces se hacía holocaustos, se cortaba, se degollaba, se ponía en el altar y se le prendía fuego, que ese es el holocausto. Y el otro cabrito, la Biblia dice que ponían las manos sobre el cabrito y eso representaba todos los pecados de Israel y lo mandaban al desierto, dice, porque iba a ser entregado a Azazel. Azazel es una hueste espiritual que la Biblia no habla, la Biblia nosotros que tenemos, que está canonizada, no habla tanto de Azazel, no le da importancia realmente a Azazel y no es una cosa que nosotros también tendríamos que darle tanta importancia. Pero si usted quiere saber un poquito más de quién podría haber sido Azazel como huestes, lea el libro de Enoc, y en el libro de Enoc, que no está canonizado, pero se puede dar una idea más o menos cómo se manejaba el mundo espiritual o cómo se maneja el mundo espiritual, que yo lo recomiendo que lo lean, pero otra vez, no es canonizado, no quiere decir que 100% es verdad, pero sí te da una idea más o menos de cómo se podría mover el mundo espiritual. Entonces, se le mandaba, entonces era como se cubría la culpa de Israel y todos los pecados como que se le eran devueltos otra vez a Azazel. Ahora, después que terminaba el día de Kippur,
obviamente, como nadie es perfecto, se volvía a pecar. Entonces eso se tenía que hacer cada año. Eso era lo que se había de que hacer cada año. Entonces cuando hablamos de nosotros, ¿por qué este ritual de la expiación o de cubrir, por qué no es necesario que lo hagamos nosotros o lo celebremos como tal en este día? Por la sencilla razón de que ahora nosotros no necesitamos ese cabrito, sino que tenemos a Jesucristo como nuestro Cordero. Ahora, cuando se habla del Yom Kippur, a veces se confunde con el Cordero de la Pascua, porque Jesucristo es nuestra Pascua. Y el Yom Kippur se celebraban con 2 cabritos diferentes a la Pascua. Ahora, ¿por qué esa diferencia que puede ser muy igual y al mismo tiempo es una combinación por la razón de que la Pascua significaba, o el Pasaj significa pasar por alto? Entonces la muerte pasaba por alto. Y cuando vemos que la palabra Pasaj, como se traduce, mejor traducida en el inglés, que es Passover, ¿no? Entonces eso significa pasar por alto. Entonces todos los que tenían la sangre, la muerte no tenía potestad en esa casa. Ahora es diferente a lo que era el Yom Kippur, ¿ya? Porque la Pascua se celebró cuando salieron de Egipto y eso se recordaba, pero el Yom Kippur era cabritos y se calmaba la ira de Dios. Ahora, para nosotros, ¿cuál es la gran diferencia? La diferencia es que Jesucristo dijo, y esto haréis en memoria de mí. Es la única fiesta que nosotros tenemos que celebrar en memoria de Jesucristo es la Pascua. Entonces eso quiere decir que la muerte ya no tiene posesión sobre nosotros. La muerte pasa por alto. ¿Por qué? Porque ahora el Señor limpió nuestros pecados totalmente. Pero nosotros, como creemos que la salvación se puede perder, ¿no? Pero no por obras, porque la Biblia dice que la salvación no se puede perder por obras, pero Jesucristo sí dijo por la condición de nuestro corazón. Donde está nuestro corazón, donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Por eso digo, entonces ustedes no hagan tesoro aquí en la tierra, hagan tesoro allá en los cielos. Entonces una persona puede tener fe a través que la salvación es por fe, pero al mismo tiempo por los engaños de esta vida, por lo que sucede, y nosotros lo podemos ver en las parábolas del sembrador, algunas simplemente no dieron fruto, no hicieron raíz, absolutamente nada. O sea, esas son personas que no escuchan, que están sordos, pero hay gente que acepta y dice que empieza, esa fe, eso empieza a brotar, pero algunas cayeron entre espinas. Y las espinas que dice que son los problemas de esta vida que te ahogan, los afanes de esta vida que te ahogan. Ibas, y esa fe iba creciendo, pero en algún momento murió. Entonces también el apóstol Pablo dice, y Jesucristo mismo también dijo que en los últimos tiempos muchos serán engañados y va a haber una apostasía de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Significa rechazar o abandonar lo que tú creíste algún día, lo abandonaste. Entonces, dentro de esa fiesta de una separación, nosotros estamos en el nuevo pacto. Ahora, nosotros no necesitamos el Yom Kippur porque ahora estamos bajo el nuevo pacto. Y ese pacto vino a través de lo que es la Pascua en Cristo, ¿ya? Entonces, ahora nosotros no necesitamos el Yom Kippur. ¿Por qué? Porque ya tenemos la Pascua que es Cristo. Y Él nos libra de todo pecado. Dice, y que la paga del pecado es muerte. Pero como nosotros ya no tenemos pecado, entonces la muerte pasa por alto. Se llama el Pesaj, pasa por alto. Entonces, eso es gracias a Jesucristo. Pero, mientras estamos caminando aquí en la tierra, podemos caer de la gracia. Y podemos perder esa fe salvadora. No que Dios no tenga poder o que Dios no pueda. No, es que el Señor a nosotros nos dio un libre albedrío, ¿no? Y no vamos a explicar eso ahora porque si no se nos haría muy largo. Pero entonces ya nosotros, gracias a la Pascua, gracias al sacrificio de Cristo, porque dice que Él borra nuestros pecados y Él nunca más se acuerda de ellos. Entonces una cosa era el Yom Kippur que cubría los pecados y otra cosa es
La sangre de Cristo que limpia totalmente los pecados, dice, y cuando Él perdona los pecados, Él nunca más se acuerda de ellos. Nunca más. Entonces, Él tiene el poder y tiene la autoridad de decir, yo no me acuerdo más lo que hice yo, por ejemplo. Francisco, yo no me acuerdo de sus pecados. Yo ya me arrepentí. Ahora, ¿quién se acuerda de mis pecados? El enemigo me lo va a recordar siempre. ¿Y quién más se recuerda de mis pecados? La gente. A veces los mismos cristianos. Y te juzgan y te dicen. Pero Dios no se acuerda más de esos pecados. Pero por eso también es importante ir constantemente a la presencia de Dios, porque nosotros pecamos todos los días. Entonces, constantemente. Entonces, cuando hablamos de lo que es el Yom Kippur, ya no lo tenemos que celebrar como tal. Nosotros lo recordamos. Ahora, ¿por qué recordamos el Yom Kippur? Porque esto, dentro del calendario de Dios, tiene un significado muy importante, que a nosotros nos va preparando para lo que viene. Por ejemplo, la Pascua. Sabemos que es Cristo. Y la Pascua trae el nuevo pacto. ¿Ya? Y eso ya lo sabemos que es el Cordero. Ahora, la fiesta de los panes de levadura. ¿Quién es? Cristo. Él es el pan de vida. Él no tuvo levadura, no tuvo, ¿cómo que se llama? Él fue perfecto en todo y es el cuerpo que Jesucristo dice, y este es mi cuerpo, ¿cierto? Que por ustedes es quebrado, es roto, es sacrificado, es crucificado por vosotros. Entonces también esta parte de los panes sin levadura entra dentro de lo que es la Pascua y lo que es la crucifixión. Después es las primicias. La fiesta de las primicias son la resurrección de Cristo. Pablo dice entonces, Jesucristo, es la primicia de los que resucitaron. ¿Ya? Después del Bikurim o de la fiesta de las primicias, ¿qué fiesta viene? El Pentecostés, el Shavuot, la fiesta de las semanas. Y eso fue representado con el Espíritu Santo. Y ya sabemos que la fiesta del Shavuot representa cuando el Señor le entregó las tablas a Moisés para que se la diera a su pueblo. Era un contrato matrimonial, ¿cierto? Ya lo sabemos. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que viene a hacer a nosotros? Dice, nos viene a sellar. Y son las arras para el día de... No se escuchó. Día de la redención. Entonces, Él es nuestro sello, Él es nuestras arras. Entonces, cuando habla también acerca de que si uno puede blasfemar contra el Espíritu Santo, obviamente que eso es un pecado que dice la Biblia que no tiene perdón, pero no es de afuera. La gente no conoce. No puede blasfemar de algo que no sabe. Ellos pueden decir chistes, pueden contar historias y se pueden reír de muchas cosas del cristianismo o de lo que sea. Pero ellos están totalmente ignorados. Pero es diferente una persona que tiene el Espíritu Santo y blasfemas contra el Espíritu Santo. Y ya esa es otra cosa. Y esos son los mismos que apostan de la fe. Entonces, por eso nosotros entendemos que ese pecado lamentablemente no tiene perdón, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que se puede caer de la gracia, que se puede caer de la fe, se puede perder la fe y esa creencia en Cristo Jesús. Ahora, después, lo que celebramos hace 10 días atrás, empezamos a celebrar lo que es el Yom Teruah. ¿Qué significa el Yom Teruah? Atención, arrepiéntanse. Yo les voy a dar señales, en ese tiempo eran trompetas, y en la Biblia, en el Apocalipsis, y también habla acerca del arrebatamiento, son señales porque ya viene el día de la expiación, ya viene el Yom Kippur. Entonces, cuando nosotros nos recordamos de esto, que decimos, ya pasó el Espíritu Santo, ya está el Espíritu Santo aquí, pasó. Ahora falta la fiesta de Yom Teruah que se cumpla, que nosotros creemos que es el arrebatamiento. Y una vez que empiecen las trompetas a sonar, porque eso está en el libro de Apocalipsis, pero todavía el Señor no es su segunda venida, solamente es el arrebatamiento. Entonces el Yom Kippur representa los dos cabritos, porque dice que cuando venga el Señor en su segunda venida, dice que Él va a venir con los santos.
Y el Señor va a venir con los santos. Y también va a haber mucha gente que no se rindió, que no se marcó con la bestia. Ahora la bestia no es un personaje, sino la bestia. Si nosotros vamos al libro de Daniel, ¿qué representa la bestia? Un imperio, no es una persona. Entonces es una manera social que va a cubrir muchas áreas y que van a haber mucha gente que va a estar cuidando, va a estar haciendo leyes, y resulta que va a ser una sociedad de esa manera, pero hay mucha gente que no lo va a aceptar, que nosotros le llamamos que va a ser una persona así, que va a estar encargada, que es el anticristo, pero la bestia es un conglomerado de personas que van a estar ahí con el anticristo. Entonces mucha gente no lo va a aceptar. Entonces cuando Jesucristo venga en la venida, dice, los que no aceptaron a la bestia, entonces ellos van a pasar a otro capítulo de la tierra, otro capítulo que se va a escribir. Pero los que se marcaron y los que aceptaron a la bestia toman dos caminos diferentes. Entonces ahí nosotros podemos comprender que en ese momento, cuando el Señor venga, hay dos personas, dos tipos de personas. Un cabrito que se va, por decirle así, a Azazel, a las tinieblas, allá abajo. Y los que no se marcaron y los que vienen con Jesucristo, a reinar con Jesucristo, entonces eso es el otro cabrito, que es la ofrenda para el Señor. Los que no aceptaron a la bestia se van a quedar. Entonces el Yom Kippur proféticamente es lo que nosotros hablamos acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos entender la diferencia, por qué habían dos cabritos, por qué era necesario dos cabritos. Entonces vemos que el significado que se le va dando proféticamente a través de las fiestas, vamos entendiendo. Ahora, cuando nosotros pasamos al otro capítulo, es la otra fiesta. Y es la fiesta de Sukkot, que eso lo vamos a estar hablando en el retiro. Entonces, cuando nosotros vemos la profecía acerca de Yom Kippur, o de que el Señor viene en su segunda venida, Zacarías 12:10 dice, y mirarán a mí y a quien traspasaron. Entonces ellos lo van a ver, la gente lo va a ver a Jesucristo venir de allá, del cielo, en caballo blanco, con una espada. Ellos los van a venir, dice, y todo ojo le verá. Esa es la segunda venida. Romanos dice, y todo Israel será salvo, hablando de la profecía. El apóstol Pablo dice, todo Israel será salvo. Ahora, no está hablando del pueblo de Israel en sí, sino que está hablando del Israel espiritual. Como dijo el mismo apóstol Pablo, entonces ya no es acerca de la circuncisión física, sino que es la circuncisión del corazón. Entonces ya todos los que son circuncidados en el corazón, por eso yo les digo, donde está tu corazón, todo es acerca de lo que yo quiero y como yo quiero a Dios. Yo lo puedo hacer verbal, pero el apóstol Juan dijo, pero eso no cuenta, verbal no cuenta. Tus acciones son las que te dicen. Y Jacobo, el hermano de Jesús, también habla y dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, muéstrame tu fe según tus obras. Entonces, ahí nosotros podemos ver, entender eso. Entonces, estaba hablando del Israel espiritual, de la circuncisión del corazón. Ahora, ¿quién puede ver la circuncisión del corazón? Nosotros, imposible. Solamente Dios. Y Dios va a saber quiénes van para abajo y quiénes se quedan al próximo capítulo de la tierra, lo que después va a suceder, ¿no? Entonces, Jesucristo dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y ese no es el rapto, sino que ese es la segunda venida. Y Apocalipsis capítulo 1:7 dice, y todo el ojo verá, y los que los traspasaron van a ver a Jesucristo. Entonces es el cumplimiento profético del Yom Kippur, de lo que nosotros celebramos. Entonces no es lo mismo el sacrificio de Cristo con el Yom Kippur, son dos cosas diferentes. Ahora, el nuevo pacto, el antiguo pacto eran las 7 fiestas, los años de jubileo, todas las leyes que tenían, los 10 mandamientos, todo eso era el Antiguo Testamento, el antiguo pacto. Y el nuevo pacto que nosotros conocemos es a través de Jesucristo en la Pascua. Entonces cambió el sistema, es diferente. Entonces no es lo mismo el Yom Kippur como Cristo, ¿cierto?
sino es la Pascua en Cristo y ahí nace el nuevo pacto. Entonces son cosas que nosotros nos ayuda a entender y a hacer una diferencia. ¿Cómo que se llama? El Yom Kippur representa lo que es la segunda venida de Cristo. Y después vamos a celebrar la última fiesta, que es el Sukkot. Ahora, dentro de lo que nosotros podemos aplicar en la práctica es que tenemos que vivir en una comunión y en una limpieza espiritual, constantemente. Entonces nosotros celebramos el Yom Teruah como diciendo, yo me tengo que arrepentir de todos mis pecados. Y no es a través de Yom Teruah, sino a través de la condición de nuestra voluntad hacia Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días, los 365 días del año. Pero Yom Teruah nos ayuda a recordar que necesitamos arrepentirnos siempre. Entonces, y eso con lo que es el Yom Kippur a nosotros nos ayuda a entender, y algún día el Señor vendrá. Yo no me quiero quedar, yo me quiero ir en el rapto, yo me quiero ir en el arrebatamiento, ¿no? Pero entendemos que va a haber gente que cuando pasen estas cosas va a ser avisada, y muchos del pueblo de Israel van a ver la mano de Dios, porque Israel va a quedar completamente solo, va a quedar aislado totalmente. Totalmente, tiene que quedar aislado. Dice que todas las naciones se van a ir en contra de Israel. ¿Por qué? Porque Dios tiene que manifestarse con poder y con potencia. Y mucha gente de Israel dice, wow, este es Dios. Y Dios va a manifestarse en ellos. Solamente es Dios, en la presencia de Dios. Entonces tenemos que nosotros valorar todo lo que es Cristo, todo. Aún lo por venir, lo que nosotros no vemos, pero tenemos que nosotros valorar todo lo que el sacrificio de Cristo representa, todo lo que la imagen de Cristo representa como suficiente y eterno, o sea, desde 2000 años atrás hasta lo que viene. Entonces tenemos que prepararnos. Y como dice el apóstol Pablo, dice, estad sin mancha e irreprensibles delante de Él en paz. Y así tenemos que presentarnos no solamente en el Yom Kippur, no solamente en Yom Teruah, sino que todos los días de nuestra vida tenemos que caminar en santidad. Ya me está sonando el estómago, así que... Pero espero que esta explicación quede más claro todavía acerca de lo que es el Yom Kippur. Y yo creo que poco a poco, poquito a poquito, vamos aprendiendo, ¿no? Y la idea es memorizarla. Así que esperemos que quizá el próximo año, en vez que yo esté aquí, alguien más esté dirigiendo esto. No, ni un amén. ¡Wow! Póngase de pie, vamos a orar. Y en el nuevo pacto, Jesucristo no solo cubrió el pecado, sino que lo quitó para siempre. Y eso tiene que ser nuestra esperanza. Y no mirar hacia atrás. Nunca mirar hacia atrás. Siempre ve hacia enfrente. Ve lo que el Señor tiene preparado para cada uno de ustedes en un futuro. Pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años, pero Dios tiene algo. No lo sueltes. El Señor es eterno. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre Santo, hoy estamos celebrando un día importante porque es un día señalado por ti. Nosotros nos guiamos por un calendario solar que tiene 365 días y dentro de esos días, Señor, tú nombraste 7 fechas en específico. Y esas fechas tienen un gran significado. No son fechas al azar. Nosotros no creemos que tú puedes hacer algo al azar solamente porque se te ocurrió, sino creemos que tú tienes todo bajo control. Los tiempos, las épocas, las edades, todo. Tú sabes todo, tú eres soberano sobre todas las cosas. Y bajo esa soberanía, mi Dios, hoy celebramos y recordamos esta fiesta. Pero esta fiesta a nosotros nos ayuda a entender la santidad que hay en ti. Nos ayuda a entender realmente que tú eres un Dios perfecto, un Dios que no puedes tolerar el pecado, un Dios que mandó a su Hijo Jesucristo
para redención de todos nuestros pecados, para que nosotros realmente seamos libres de Él y que la muerte pase sobre nosotros. Y que nuestras vidas ahora están bajo tu protección. Y si lo miramos de esa manera, mi Dios, eso nos da el ánimo, los deseos de servirte. El deseo de, mi Dios, decir, heme aquí, aquí estoy, Señor. Para lo que tú quieras, para lo que tú desees, aquí estoy. Mi Dios, ayúdanos a presentarnos santos, apartados para ti. Realmente, como dijo el apóstol Pablo, realmente somos, mi Dios, un sacerdocio. Somos realmente ese sacerdocio, mi Dios, elegido, apartado para tu servicio. Ayúdanos a preparar nuestro corazón, nuestra mente y abrir, mi Dios, para que tú seas el que deposites en nosotros, mi Dios, el hacer como el querer, mi Dios. El sabio Salomón dijo, para todo hay tiempo. Y en este tiempo estamos celebrando y recordando, mi Dios, esta fiesta. Es un día específico, mi Dios, que tú pusiste en el calendario y nosotros lo queremos recordar como tal y agradecerte porque tú vas a venir por tu pueblo. Tú estás santificando a tu pueblo, tú estás ayudando, Señor, en todo, absolutamente en todo, para que nosotros algún día nos presentemos cara a cara contigo. Ese día lo anhelamos, mi Dios. Celebramos, mi Dios, la fiesta, Señor, del Yom Teruah, Señor, en el cual nos preparamos, mi Dios. Nos santificamos, nos arrepentimos, Señor. Y en esta fiesta queremos estar y presentarnos totalmente limpios. Perdónanos, Señor. Mi hermano, pídele perdón al Señor por todos los pecados, por todas las faltas, porque a veces prometemos y no cumplimos. A veces decimos que vamos a rendir nuestra voluntad y no la rendimos por completo. Pídele perdón al Señor. Y el Señor, que es fiel y justo, Él te perdonará. Es un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de decir, Señor, quiero estar bien contigo. Pero que este día se cumpla todos los demás días, acercándonos a su presencia, con reverencia, con temor hacia Él, y dile, Señor, perdóname, límpiame. Y el Señor, por medio de su Espíritu Santo, te va a ir purificando, va a ir moldeando tu carácter, va a ir moldeando tu personalidad. Y el Señor ya ha entregado en tus manos algo que lo que tienes que trabajar. Mi hermano, empieza a trabajar para el Señor. Y dile, sí, Señor. Realmente dile, sí, Señor, heme aquí. Realmente considérate un sacerdote delante de Dios. Y como sacerdocio, somos un sacerdocio santo, llamados para hacer una misión. Demuestra el amor que tú tienes al Señor, trabajando para Él, trabajando en esa misión, para que cuando Él venga nos encuentre como obreros aprobados. Gracias, Padre, porque tú nos aconsejas a través de todas estas enseñanzas, de todo lo que es la palabra, mi Dios, del Antiguo Testamento, de las fiestas y todo, mi Dios, lo que tú le mandaste al pueblo. Tú nos vas preparando a la iglesia para saber realmente tu carácter, cómo tú quieres que nosotros marchemos. Gracias, Padre, porque tú nos avisas a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que decir, en todo tiempo tú nos estás avisando, nos estás preparando para tu venida. Gracias, mi Dios. Gracias por estos tiempos. Gracias por darnos este conocimiento. Gracias por tu Espíritu Santo. Mi Dios, gracias porque nosotros somos templo de ese Espíritu. Gracias, Padre. Te damos las gracias hoy y siempre. Gracias, mi Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y nosotros seguimos con nuestro servicio. Y nos despedimos de nuestros hermanos que están en línea. Que Dios los bendiga.